Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo, desde Colombia, porque soy colombiano, pero es desde cualquier lugar del mundo, porque estas charlas por lo general se han hecho en otros lugares. El ser se ha dividido por error en dos partes: cuerpo y mente, o cuerpo y espíritu. En fin, lo hemos dividido, y es el peor error, porque ahí es donde viene la bipolarización y ha traído muchos problemas en la comprensión del mundo, ¿no? Del mundo de nosotros. Vamos a hablar en este momento del cerebro, esa cajita, o más bien eso que está guardado en esta cajita. Y ya pues se ha comprobado. Bueno, primero aclaro, todo lo que yo digo ha sido transmitido, no tanto repetirlo, porque hay repetidores y repetidores de conocimientos. Yo lo que voy a hacer es transmitir lo que yo entendí. No voy a repetir lo que dijo el autor, ¿no? O los autores sobre esto, sino lo que yo entendí. Entonces pueden haber equivocaciones, pero lo más seguro es que voy a hacerme entender de una manera muy corta, o bueno, corta no, de una manera más bien sencilla, para explicar cómo es que funciona el cerebro, cómo es que está conectado con lo intangible, sin hablar de, o bueno, de pronto hablemos de espíritu, pero con lo intangible que son las ideas, ¿no? Los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Entonces, vamos a hablar de ese cerebro que de una u otra manera está comprometido con nosotros, o nosotros con él, en cuidarlo, donde el cerebro participa en lo que eres tú, o yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. O sea, el cerebro no es un adorno. Y todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros estamos aprendiendo, todo lo que estamos discerniendo, pensando, pues tiene una relación con el cerebro. Si ahorita nos quitan el cerebro, ¿qué pasaría? Pues puede estar ahí almacenado, ¿no? Y listo, conservado. Pero no estaríamos socializando con este ser biológico y este ser pensante, lo que se socializa en el mundo, ¿no? O sea que el cerebro es una parte muy importante para nosotros poder relacionarnos con el mundo. Nosotros siempre hablamos de Patricia, de Luis, de tantos nombres, pero el nombre es lo de menos. Es el ser, ¿cierto? Completico. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo, de una u otra manera, está actuando para construir nuestra realidad. Aún, bueno, lo que estoy hablando ya es de neurociencia, para nosotros darnos cuenta cómo es que el cerebro tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con todo tipo de emociones, con todo tipo de sueños, con todo tipo de realidades. Porque si no estuviese el cerebro, pues estaríamos vacíos, o estaría, como nosotros vemos en algún momento, un cerebro en una botella,
con alcohol o con no sé qué le echarán. Hasta cerveza le pueden echar. Y ahí pues sería un objeto inanimado, pero ya puesto aquí, como se ha hecho desde antes de nacer, pues ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, sintiendo, pensando, tiene que ver con esa relación entre el todo, entre el yo con el cuerpo, ¿cierto? Ahora, si tú haces cosas buenas dentro del concepto de bien o de mal, o cómo es que tú te relacionas con los demás, pues tú eres el responsable, porque tienes una buena interacción con ellos y consigo mismo, y aún con tu cerebro, una parte importantísima, porque es que uno cuida su ser. Dicen algunos doctores que el cerebro es el órgano de tu personalidad, del mismo carácter que nosotros tenemos. Recordemos que dentro de lo que a uno le enseñan en psicología, la personalidad se reforma. Y según lo que nos dicen en psicología, el carácter permanece. Yo pues no creo mucho eso, porque entonces seríamos siempre iguales. Creo más en que sí, la personalidad se reforma de acuerdo a lo nuevo que tú aprendes. Cambias, ¿cierto? Pero un ejemplo, que digan, es que él o ella, el carácter de ella es fuerte y nació así, y nadie se lo aguanta o se la aguanta, nadie, porque es amargada o es muy triste. Y ya dicen, como si fuera un producto terminado, ya ella muere o él muere así, y nunca va a cambiar. Y dicen que eso es carácter. Pues no. Ahí están hablando de personalidad. El carácter yo lo veo por otro lado, donde por ejemplo el carácter de tal persona es pues que siempre va a trascender, y eso sí nadie lo puede cambiar. Eso sí es carácter para mí, porque todos trascendemos. Así estemos en el barro, vamos a cambiar y vamos a trascender y vamos a evolucionar, sea con ayuda o sin ayuda, pero vamos a evolucionar. Eso es carácter, lo que permanece. Eso digo yo. Ya que los psicólogos me digan lo contrario, sabiendo que yo sé de psicología y veo que la psicología también se ha equivocado mucho, y yo también con lo que digo, pero como todo cambia, entonces no nos quedemos con conceptos, ni siquiera con estos conceptos míos, ¿no? Aún que no son míos, son de lo que yo he aprendido de otros. Entonces se dice que el cerebro es el órgano de la personalidad, del carácter que uno tiene, de la misma inteligencia y todas las facultades que uno desarrolla, y todas las decisiones que tú tomas. Y si nos damos cuenta, es verdad. ¿Por qué? Porque es cuando tú tomas una decisión, allá en el cerebro, a ver cuál cerebro me invento. Este es el cerebro. Cuando tú tomas decisiones, hay una parte del cerebro que se activa. Un ejemplo que sea aquí en esta esquinita, y uno ve allá en algún aparato tecnológico y empiezan a tomar decisiones, y allá se alumbra, o allá se ve que ahí esta partecita, no sé qué será, pero ahí
nos damos cuenta de la evidencia de toma de decisiones. Entonces, cada función que nosotros tenemos en el cerebro se activan ciertas regiones. Un ejemplo, que yo vaya a cargar bultos, un ejemplo, y tengo que hacer fuerzas, pues en algún espacio del cerebro se activa una región para generarme fuerza, o para generarme también más de una región, porque también voy a tomar la decisión de coger ese bulto y colocármelo en la espalda. Entonces ya tomar la decisión ya es una parte del cerebro que se ejercita, digámoslo así, que se activa. Decir el hacer fuerza, automáticamente se activa otra parte. Que yo quiero estudiar, otra parte. Entonces eso tiene una relación con la vida de nosotros, obligatorio. Ahora, los que han estudiado y han tomado o han hecho tomografías del cerebro, donde lo ven, aquí lo ven entre pantallas, ¿cierto? Se dan cuenta que en esta observación del cerebro, ¿cómo decir? Que van a donde el médico, voy a decirlo de esa manera. Por ejemplo, yo soy el médico, tomo tomografías de mucha gente y observo el cerebro. Se supone que el que llega al médico es porque es un paciente. ¿Qué quiere decir? Que dice que está enfermo, ¿cierto? O que está con algo raro que no entiende, que no le está funcionando bien. Entonces, estos observadores de cerebros, a través de tomografías, si se llama así, se han dado cuenta que cuando el cerebro está alterado y no está funcionando como nosotros debemos, bueno, como el cerebro debe funcionar, ¿cierto? No está funcionando óptimamente, es porque el dueño de ese cerebro, un ejemplo que sea yo, no estoy funcionando bien. Mi mente no está funcionando bien. Mis pensamientos son caóticos. Mis acciones son súper desfiguradas, si pudiéramos decir. Nuestras emociones, vueltas nada. Entonces hay dos posibilidades: que el cerebro por sí solo se esté enfermando, que eso sí ya nadie se lo cree, ¿cierto? Y que esté alterando mi conducta y mis emociones y todo. Ahora sí, lo que se está creyendo es que mi cerebro está sano y empiezo a pensar mal y mi cerebro empieza a enfermarse. O sea, esta parte física empieza a tener alteraciones biológicas. ¿Cómo decir? Empieza a deformarse, si pudiéramos decirlo así. Y se empieza a dañar. Y se empieza a dañar desde lo que es intangible. Es muy relevante lo que estoy diciendo. Lo que nosotros no tocamos, si está totalmente alterado, daña esta parte física. Empieza ya a dañar el cerebro. Y el cerebro dañado empieza a dañar todo esto, a alterarlo. Entonces, se experimentan muchas alteraciones. Y si eso intangible que yo digo, las ideas, las emociones, las creencias, son tan chuecas, tan destructivas, que mi vida va a ser un problema. Tanto para mí como para los demás. Porque tengo alteraciones. Y quizá
quizá ni siquiera me he dado cuenta. Entonces, enfocándonos en lo que estoy diciendo, el cuerpo nace para no enfermarse, pero en mi mundo, el interno, el que yo comando, ¿cierto? El que yo dirijo, si yo lo altero desde mis emociones, desde mis creencias, desde lo virtual, este hardware se daña. Y uno dice, pero es que yo soy perfecto y yo no pienso mal de nadie, yo soy un santo, porque siempre que se le pregunta a alguien, pero tú eres de mal genio, no, yo no. Pero tú eres muy pesimista, no, porque para ellos se normaliza esa vida, ¿cierto? Se normaliza ser vicioso en el caos, vicioso en el dolor, vicioso en alterar las cosas desde el pensamiento. Y uno no lo cree, uno dice, pero es que yo no. Y como nosotros no sabemos nada de esto que estoy diciendo y otras cosas trascendentales, pues uno dice, yo estoy haciendo las cosas bien. Cuando uno empieza a investigar a toda esta gente que ha estudiado y que gracias a ellos nos están dando una nueva comprensión de la vida, del hombre, del mundo, del universo, pues si uno sabe, uno empieza a sanar. Si uno no sabe eso, pues sigue en su caos, ¿cierto? Entonces, si este cerebro que ya está alterado, no voy a hablar del espíritu, sino voy a hablar de neurociencia, o sea, tiene que ver con el cerebro. No vamos a hablar de espíritus ni nada de eso, sino la parte biológica, cómo está conectada con nosotros, y es importantísima. Entonces, si este cerebro está sufriendo por mis pensamientos, contaminado, y se están abriendo conexiones neuronales, sinapsis entre neuronas, y están dañándose el cerebro, o sea, se está no trabajando como debe trabajar, digámoslo así, pues todo es un caos, todo es sufrimiento, todo es desajuste, todo es malestar. Ahora, si el cerebro está conectado con eso que nosotros no podemos tocar, con el mundo de las ideas, como dice Platón, está bien conectado con el mundo de las ideas, y el mundo de las ideas está bien conectado con el ser biológico cerebral, con el motor, con el administrador, y todo lo que yo veo en el entorno, y todo lo que yo siento en el entorno, y todo lo que yo hago en mi entorno, y es muy equilibrado, es óptimo, llegamos a ser personas súper alegres, más felices, más productivas, saludables, con un emprendimiento y un éxito súper tremendo. La inteligencia se dispara, la comprensión, la toma de decisiones es más asertiva, se piensa más para ese tomar decisiones, se es sabio, ¿cierto? Y eso nos colabora grandemente para ser prósperos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es bienestar. Eso es como decir, soy exitoso. Tengan o no tengan, ¿no? Aquí no estamos hablando de los bienes o de un éxito materialista, ¿no? Uno puede andar sin un peso, pero es feliz. Y eso quiere decir que su mundo de las ideas es sano, que está más conectado
o está igual conectado con esas reacciones allá que hay sinápticas en las neuronas que crean imágenes y que se comunican con otras dimensiones, si pudiéramos decirlo, sea mentiras o sea verdad, porque para la neurociencia puede ser mentiras el espíritu, puede ser mentiras el más allá, puede ser mentira los portales, y dicen que todo esto se crea por reacciones químicas y sinapsis en el sistema nervioso y todas esas cosas, o sea, donde dos neuronas se conectan y crean toda esa fantasía. Entonces, sea fantasía o no, si eso que se está produciendo en la conexión de neuronas es sano, pues eso se va a manifestar en la persona. Digo persona porque eso es individual, ¿no? Ya que todos estén conectados bien, eso sería una maravilla, eso sería un cielo. Pero como todos somos diferentes, entonces ahí habría más triunfo del saber vivir. Del saber vivir para saber partir. Cuando se separe uno de este cuerpo, ¿cierto? Y se duraría muchos más años. Porque la parte física no estaría ¿cómo se llama eso? No estaría intoxicada. No estaría intoxicada y no estaría alterando el cerebro. Cuando mis ideas son tóxicas, el cerebro se intoxica. Cuando el cerebro se intoxica, genera reacciones químicas y intoxica todo el cuerpo y lo mata o lo separa o se va uno, como queramos llamar. Entonces, si el cerebro no es sano por muchas circunstancias, ya sabemos que es porque esa parte virtual no está sana. Todo viene del mundo de las ideas primero y después se materializa, porque un televisor no apareció de la nada, vino del mundo de las ideas. Un cohete, aún una novia. Uno atrae de las ideas, atrae su novia, atrae su esposa, atrae su familia, su caos, o en otras palabras, construimos y se sigue diciendo, y no ha habido otro nuevo paradigma. Me imagino que saldrá otro con el tiempo, ya estaremos en otro lado, donde nosotros en este momento ya nos hemos dado cuenta que construimos nuestra realidad. La estamos construyendo a diario. Entonces, si hay lesiones en la cabeza, recordemos que posiblemente hay unas lesiones emocionales. Y cuando uno tiene un impacto emocional, en la vida cuántica es pasado ya. Ya pasó. Dejémoslo pasar para que no sea tóxico. Pero como lo actualizamos a diario, pues automáticamente no es pasado, sino es presente. Para el cerebro, esa lesión emocional o trauma o lo que sea está sucediendo continuamente, y ahí es donde nos enfermamos más. Y no es pasado, es presente. Y uno pregunta, ¿hace cuánto pasó ese trauma, ese impacto emocional? Hace 50 años. Para el cerebro no hay tiempo. Si yo lo actualizo todos los días, es que yo tuve un accidente hace 50 años y lo tengo aquí presente, y qué miedo. Para el cerebro, como no existe el tiempo, está sucediendo el accidente ya. Por eso es que el pasado hay que dejarlo ir. ¿Para qué? Para que eso en el cerebro no se forme una conexión neuronal, si pudiéramos decirlo, y esté actuando todos los días allá. Toca desconectar esto o olvidarlo para que esta conexión se desaparezca, porque no se usa. Y esto que hace daño, ¿para qué guardarlo? ¿Cierto? Es mejor botarlo.
Dicen que hay cosas que lo que no se usa se atrofia. Pues no usemos o dejemos atrofiar lo que nos hace daño. Lo que no nos hace daño no permitamos que se atrofie. Lo que nos vuelve virtuosos, inteligentes, sanos. Antes esas conexiones deben de ser fuertes y tenemos que ampliar y expandir esas conexiones para que nosotros vivamos bien. Entonces, cuando uno está muy triste, cuando uno está enfermo, si pudiéramos decir como el término de la enfermedad, y somos más pobres en el vivir, no hablo de plata, sino que no le damos sentido a la vida, no tomamos buenas decisiones, somos brutildos. Brutildos es que no tomamos sabias decisiones, no somos sabios y somos menos exitosos en el bien vivir. Pues recordemos que es porque estamos con el pasado. Todos hemos tenido problemas, tú como yo. Cuando nos quedamos en el pasado, ¿cómo sufrimos? Que ella me dejó, él me dejó, dicen las damas. Y es que yo lo amo y yo la amo. ¿Hace cuánto terminaron? 20 años. Y siguen sufriendo. Entonces recordemos, si tú sufres por un pasado, nunca has sido a un futuro. Y ya pasaron 20 años. Si te evaluamos, tú eres pasado. Eres puro pasado. Expresas tu pasado y no has avanzado nada. Y en la cuenta de los años, para nosotros aquí pues han pasado 20 años, pero para aquí, en el mundo del cerebro, en el mundo del programa de nosotros, del hardware, es presente y nunca, bueno, es presente porque actualizamos, pero es pasado porque siempre repetimos la historia, el dolor, el trauma. Somos pasados. Y todo lo que es pasado es pobreza. ¿Por qué? Porque se limita y no permite que avancemos. Entonces, más bien vivamos el presente y siempre presentes, aprendiendo de allá del pasado, pero no reviviéndolo ni hacerlo traumático. Y que toda esa historia nos sirva para el crecimiento personal, para, ¿cómo decir? Para el bien vivir. El bien vivir, esa es la palabra. Y ahí sí es donde uno encuentra el éxito, ¿no? Donde uno dice, soy más exitoso. Porque es que el éxito que nos enseñaron está enfocado en la materia. Y el éxito que ahorita yo les digo, entre comillas, así de rapidez, es el bien vivir. Y el que sabe vivir es sano. No inmortal, por lo menos biológicamente, pero es sano. Entonces, ya nos damos cuenta que el cerebro uno lo daña por su pasado, que es traumático. Y ve uno el cerebro y está lleno de huecos o está enfermo. Y no es un cerebro lindo, no es un cerebro bonito, es un cerebro que tiene cosas que no lo dejan funcionar bien. O sea, la biología del cerebro se daña. Y no fue un virus, no, fueron mis ideas. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que los pensamientos, todo lo que es negativo, todo lo que es destructivo, toda mi programación tóxica,
porque le creí a otro o porque yo me creí de mi toxicidad. Las emociones, porque todo es coherente, ¿no? De mi pasado daña el cerebro, daña la salud y afecta hasta el mismo entorno. ¿Qué quiere decir? Hasta los mismos que están a mi lado. Porque si tú te das cuenta, tú estás así loco, enfermo, triste, es porque le creíste a ellos. O sea que sí hubo un impacto hacia ti. Y también yo impacto a otros. También afecto a otros. ¿Cierto? Afecto a otros obligatorio. Y como todos estamos, como dicen, no sé, no recuerdo quién, que todos estamos conectados, pues con más veras, porque nosotros somos como un sistema nervioso de hombres, aún de animales y de naturaleza, donde somos nosotros la parte de la neurona y nos conectamos con otras personas. Y hay una interacción, igual que el sistema nervioso. Y si este está enfermo o está triste o tiene el cerebro enfermo y este medio enfermo y se unen, pues ¿cómo será? Comparten información y se destruyen. ¿Cierto? Entonces, dentro de la toxicidad hablamos de miedos, hablamos de estar uno tensionado, de programas mentales tan fuertes que hablan de muerte, que son destructivos, de angustia. O sea, todas esas pautas que son mentales, en neurociencia se habla de mente, más no de espíritu, sino que la mente es la que produce todo esto con ayuda del cerebro. Entonces, esa toxicidad que también lo lleva a uno a una ansiedad, a una depresión, a un estrés es 4 o es 5, pues eso es tan dañino que si vamos y vemos el cerebro de esa persona, ese cerebro se está degenerando, porque todo lo que le llega es tóxico y es malo. Los temores. Ahora, hay hiperactivos muy negativos y hay hiperactivos muy positivos. Hay hiperactivos que se matan porque son esclavos del trabajo, por ejemplo, esclavos de la materia, esclavos del dinero, y son hiperactivos y no pueden descansar nunca. Toxicidad. Yo por lo menos me doy mis buenos descansos y quiero descansar cada vez más, porque es que para mí leer, estudiar, indagar, hacer mis trabajos, aún en las terapias, para mí son descansos, porque me gusta hacer tanto esto que lo que hago es recargarme de energía positiva y ayudar, y trabajar en esto es delicioso. Entonces para mí no hay ningún sacrificio. No hagan nada con sacrificio porque se enferman. Nada. Quiten esa palabra del sacrificio. Eso enferma. Entonces, definitivamente sí debemos de resolver nuestro problema desde saber vivir. Porque cuando uno tiene mucho miedo, cuando uno tiene toda esa toxicidad que les comenté, que no da, el cerebro está tan bloqueado que no nos da soluciones óptimas para salir del hueco, ¿cierto? Para salir del problema, para entender la vida. Pues como no hay caminos, si estamos bloqueados, pues siempre estaremos cada vez más hundidos.
Entonces cambia. O sea, lo que debemos de hacer es cambiar lo que somos. Porque lo que somos nos está destruyendo. Y todo nuestro estado mental está decayendo y está en picada, que está tropezando con todo lo que existe. Y ahí es donde uno dice hardware, ¿cómo es hardware? Hardware, que es lo duro, y software. Los dos son uno. Y si uno de los dos está para reparar y no lo repara, se daña el otro, ¿cierto? Y el cerebro es un órgano importantísimo para nosotros poder comunicarnos yo con yo, mi cerebro con mi parte de ideas, y ajustar. Sin cerebro no pudiéramos hacerlo. O sea que el cerebro es importantísimo, es el administrador de la parte biológica. Es importantísimo eso. El afecto es importante. El abrazo. El tomar buenas decisiones. El ser sabio. Ser sabio no es siempre acertar en lo que uno pueda decir porque puede afectarle a otro, sino es pensar qué decisión tomo sabiamente, con argumentos para que tú ganes y yo gane, y no estar sometidos o someternos para someter o para ser sometidos, aún nosotros mismos con nuestras cosas que no nos sirven, nos sometemos a nuestra toxicidad. Entonces ser sabio, no importa el concepto, pero lo importante es que hay viejitos que nunca han estudiado y son sabios y viven bien, y de pronto no tengan un peso, pero son felices y no son viciosos, y tienen alimento y tienen casa y viven con lo que necesitan y son grandes personas, ¿cierto? Entonces todo lo que se les está diciendo ahorita y lo que nos han dicho es: aprendamos a vivir. Aprendamos a vivir, porque estamos aprendiendo a morir. Aunque la muerte no existe, ¿no? Siempre digo. Pero hablando de la muerte normal, del concepto normal, estamos vivos. No, estamos más muertos que vivos. Infelices. Eso es muerte. ¿Muerte qué es? Ausencia de amor, ausencia de paz, ausencia de entusiasmo, ausencia de alegría. Eso es vida, eso es muerte. Todo lo que esté lleno de amor, eso es vida. Es una berraquera, eso es sabrosísimo, ¿cierto? Entonces cambiemos esa programación. Pero cambiarla no es decir yo me quiero, yo me adoro, yo amo a todo el mundo. No, es un proceso de convicción, es un proceso donde yo sé que lo que no me servía, toca dejarlo, ¿cierto? Y seguir nuestra vida y acaparar cosas buenas, pero que no dañe a nadie. O sea que el hardware como el software son dos. Bueno, en la vida real es uno, pero como ya no hemos separado, entonces toca explicarlo como si estuvieran separados. Integrémoslo. El hardware y el software es uno, no son dos partes, es una. Y si nosotros no estamos bien conectados, nos jodemos. Si estás lleno de traumas, ese trauma sería hardware, software.
¿Qué haces con tantos traumas en esa programación? Donde tu cuerpo se está deteriorando por uno o muchos traumas. Porque un trauma genera otros. Es como cuando tú no arreglas el carro por frenos. Eso genera otros problemas en el carro. Otros me van a decir, ¿por qué eres tan mecanicista? ¿Por qué comparas con los carros y yo no soy cosa? No me interesa, pero lo importante es que ustedes tienen que entender. Bueno, no, tampoco se obliga a que entiendan. Pero sí debemos, si queremos vivir bien, entendamos, comparando la misma naturaleza que es la que nos da las lecciones de vida para saber vivir. Si estamos llenos de cicatrices que nos ha dejado ese pasado, pues que quede la cicatriz física, pero no la cicatriz emocional, ni la cicatriz de pensamiento, ni de imágenes, porque ese pasado te destruirá. Recordemos, no siga siendo pasado, ¿cierto? Entonces toda tu estructura tenemos que estar limpiándola a diario, vigilando, puliéndola, porque después pasa el tiempo, no limpiamos nuestra estructura mental, por consiguiente la estructura biológica desde tu cerebro para abajo se ensucia, ¿cierto? Se deteriora y desaparece. Muchos han estado muy sucios, desahuciados, y hacen bien la limpieza mental y automáticamente, yo no sé cómo pasa el milagro y se estructura todo el cuerpo y empieza a vivir. Eso es la tal resurrección en este plano. Entonces tenemos que adquirir unos hábitos extraordinarios. ¿Para qué? Para beneficiar el cerebro, para beneficiar el mundo de nuestras ideas, y eso tiene que ir en coherencia. No es solamente dieta mental, porque ¿qué sacamos con dieta mental y una dieta biológica bien mala? Es coherencia, dieta mental, pensar bien, entender bien las cosas, no ser caótico, que porque me miró o no me miró, que porque me trajeron flores y por qué me trajo flores. Complicar la vida, ¿no? Hay que hacerle dieta a eso y botar todo lo que no sirva. También hay que hacer una dieta biológica, comer bien lo que entra por la boca. Hay cosas que entran por aquí, otras que entran por aquí, otras que entran por el oído. Pues toda esa dieta, aún bueno, por espíritu no hablemos porque en neurociencia el espíritu lo de menos. Entonces, hay que comer bien de todo. Porque si no hay dieta, si no hacemos ejercicios a diario, ejercicios mentales, ejercicios biológicos al cuerpo, ejercicios de comer bien, de pensar bien, tantos ejercicios, pues hay una desnutrición en el hardware y en el software. Entonces nutriémonos todos los días. ¿Sí se dice nutriémonos? Bueno, hay que ser inteligente en la nutrición. Pensemos bien, hablemos bien, oigamos bien. Porque si yo estoy acostumbrado a un mal hábito de oír, todo lo voy a interpretar mal y todo es un caos. Y todo el mundo estaría en contra mía, porque yo escuché mal. Comamos bien. Y así las cosas van a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque estamos llenos de nutrientes. Entonces, tú como yo somos sanadores naturales. Y es saber escuchar. Y saber escuchar, saber discernir, ¿cierto? Allá con ayuda del cerebro, saber discernir, saber entender cuál es el mensaje que me llega para yo estar liberándome de tanta cosa que me hace daño.
para limpiarme. Y si lo entiendo, me sano. Y el cerebro se beneficia. Toda la parte biológica se beneficia. ¿Por qué? Porque la parte del mundo de las ideas, si yo lo llamo así, lo que no cogemos, las emociones, los pensamientos, mis ideas, mis sueños, todo sería sano. Entonces, cada uno tiene una percepción de qué es malo, qué es bueno. Y lo malo lo guardamos por años, nos mata. Y lo bueno lo duramos por años, nos da bienestar. Por lo menos entendemos la existencia. Por lo menos gozamos en la estadía en esta dimensión. ¿Cierto? Borremos el pasado. Hay mucho que decir. Borremos nuestro pasado. Porque es muy tóxico. Ahora, si hay cosas del pasado muy buenas, y eso nos sirve para sanarnos al traer algo de allá del pasado que es es un benefactor que nos beneficia, alegrías por ejemplo, pues actualicemos la alegría, pero no con alguien infeliz que nos haga infeliz. Es que yo lo amo, yo la amo, entonces la recuerdo, pero ella me maltrata, vuelve y maltrata. No, debe haber una coherencia entre lo que yo cargo y lo que yo traigo para mí. Son regalos. No te traigas los peores regalos, porque ahí sí te jodes. Que es que justificando todo por amor o todo por Dios. No, que es que mi Dios me lo mandó. No, que es que yo tengo que aguantarme a esta persona porque Dios me la mandó y eso es alguien que maltrata. No, eso no es de Dios ni del diablo. Son personas que simplemente están desconectadas de su realidad, ¿cierto? Entonces, saber cómo decir. Sigamos hablando sobre esto. Escaneemos el cerebro, y si en la medida en que tú eres infeliz, ya te das cuenta cómo tienes el cerebro. No lo escanees allá yendo a un médico, no, piensa, ¿cómo es tu vida? ¿Triste? Pues tu cerebro está súper afectado, ¿cierto? Tu cerebro está súper transformado, está mutado. Y cuando muta de una manera negativa, porque soy muy triste, ahora proyecta tu vejez. ¿Cómo sería? Entonces, haz una tomografía desde tu pensamiento, desde tus acciones y desde lo que estás viviendo, ¿cierto? Hazla. Sin ir a medicina nuclear, sin ir a una tomografía computarizada, sin ir a una resonancia magnética, no. Nosotros mismos con el pensamiento podemos observar todo ese funcionamiento de nuestro cerebro desde esa fórmula. Si yo estoy viviendo mal, si yo estoy triste, si estoy lleno de traumas, si no avanzo, si no soy feliz, si soy infeliz teniendo, si soy infeliz no teniendo, pues es porque estás sin hacer tomografía ni nada de eso, es porque de verdad yo estoy mal y es mi mente que automáticamente altera pues el cerebro, y el cerebro tóxico pues se friega, manda órdenes locas para alterar todo el ser biológico.
Entonces esa anatomía cerebral solo saca conclusiones desde cuál es tu vida, ¿cierto? ¿Cómo es tu vida? De todas esas imágenes que se nos presentan diario y que ni nos damos cuenta, ¿qué porcentaje es tóxico? ¿Qué porcentaje es destructivo? Porque si tú tienes lesiones en tu mente, en tus mundos de las ideas, en tus emociones, en tus sentimientos, eso está arruinando tu vida biológica, tu creación. Y ya habrían más lesiones, lesiones biológicas, lesiones mentales. Ahora, no dudemos que el alcohol es bueno. El alcohol, por ser un agente externo, nosotros creamos nuestro propio alcohol, lo que necesitamos, pero por ser el alcohol externo, eso no es sano. Yo me tomo mis cervecitas de vez en cuando, pero poquiticas. Pero el que toma, si tú vas y le haces una tomografía o una resonancia magnética, solo por el simple hecho de ingerir mal, comer mal, una dieta que no tiene, el solo alcohol ya está dañando la parte física del cerebro. Pero detrás del que toma alcohol y es borracho, él no toma porque el alcohol haga tanto daño, es porque mi mente está loca, está enferma. Y porque mi mente está enferma, como consecuencia, tomo, o meto vicio, o me trabo. Y todo esto, todas esas ideas locas que matan, más lo que yo le meta como consecuencia de mi locura, pues terminan de rematarlo a uno. Ahora, hay medicamentos. Todo el mundo al médico, porque como nos enseñaron a ir al médico a tomar tóxicos, y me dan pastas y yo, porque le creo al médico, me la tomo. Como por ejemplo los ansiolíticos, los más comunes. Eso destruye y daña el cerebro. Lo mata. Lo altera. Son químicos. Entonces esos químicos se van por la sangre, empiezan a dañar el cerebro. Y los médicos estos de las farmacias, pues les conviene es vender. Ahora, hablemos de un buen médico que solo da ansiolíticos. Él no tiene la culpa, lo formaron para tratar el cuerpo, más no la mente. Y él pues transmite lo que cree y le hace daño a otros. Muchas enfermedades se presentan décadas antes y no se han manifestado, pero ya vienen en camino. Entre esos el Alzheimer. Es porque ya tenemos la parte enferma de nuestra propia mente, ¿cierto? Los juegos, el deporte es bonito, pero si ustedes juegan y sienten violencia en un juego, esa violencia que es mental y es emocional y es de pensamiento, pues por más deporte bonito que sea, está dañando el cuerpo. Por eso es que el juego debería de ser un juego, no una competencia. Porque la competencia hace que el otro se mate por ganar, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos que estos grupos sociales, más los nuevos, porque el viejo es más terco, ¿cierto? Que nos llenemos de amor, que
que queramos nuestras partes, nuestros órganos, nuestras ideas, que seamos diferentes a lo que nos han vendido los sistemas, ¿cierto? Y ayudarle al mundo que sea más pensante, que sea menos violento, que tengan buenos hábitos, que no sean viciosos, que sean virtuosos, ¿cierto? Y pues que cambiamos la vida desde eso, y ese es el mejor medicamento. Las pastas, yo repito, papá ya va para 90 años, como desde los 20 años con medicamentos, y está peor, y sigue igual en su pasado. Los medicamentos no sirven para nada. Algún día me tomaré uno, pero no toda la vida. Entonces, ¿por qué se lo toma si no cree en los medicamentos? Pues porque de pronto hay una posibilidad que me ayude en un mínimo, pero no es lo máximo. Entonces nosotros sí podemos cambiar nuestro cerebro totalmente, de un cerebro tóxico que trae muchos problemas. Lo podríamos cambiar o regenerar si cambiamos todo nuestro sistema de programación, ¿cierto? Y adquirir esos hábitos saludables y utilizar todas las herramientas, aún de meditación, que sirven para abrirnos a curar la mente. Tenemos que hacer eso, o sea, digo tenemos si nosotros queremos vivir bien, ¿cierto? Porque no es una obligación para nadie. Entonces, como no es una obligación para nadie, pues cada uno toma del entorno y de sus tiempos lo que uno quiere, ¿cierto? Se han publicado muchas cosas sobre esto. La meditación ayuda a ajustar y a sanar. La meditación permite que el cerebro disminuya su actividad nerviosa, permite que seamos más lúcidos, permite sanar el cuerpo. Y uno dice, pero ¿por qué? Porque como lo que hablábamos antes, todo lo tóxico, todos los pensamientos que tú tengas negativos dañan el cerebro, y el cerebro automáticamente daña todo lo demás, porque él se encarga de enviar reacciones químicas que son tóxicas, todo por un pensamiento o una emoción o unas imágenes o un trauma. Entonces meditemos. Meditar no es volverse uno un santo, no es volverse uno un Buda, sino démosle el reposo al cuerpo y a la mente y empezar a reprogramarnos en lo bueno, ¿cierto? ¿Quién va a creer que cuando uno medita, quién va a creer la circulación aumenta, la circulación sanguínea, aún la circulación energética del sistema nervioso es más repartida, no hay cortocircuitos, ¿cierto? Y la parte del pensamiento y de la inteligencia se activa, tomamos mejores decisiones y el cerebro se reajusta, y si tenía desajustes se va ajustando solito. Entonces uno dice, muchos de los que ensayamos meditación sin decirle a nadie, sino cuando uno se acuesta tranquilito, pues somos más alegres, más inteligentes, más sabios. Muchos van y meditan todos los días y están llenos de problemas,
Y uno dice, ¿para dónde vas a meditar? Y todos los días quejándose, todos los días con ese programa de pesimismo. Es porque no lo saben hacer, no entienden, no han logrado entender cuál es la esencia de la meditación. Y duran a diario y no mejoran. La meditación verdadera ayuda a que la memoria, uno capta más información, socializa más, ayuda más, trasciende más, mejora, porque se está sanando, porque es óptimo su funcionamiento y porque el cerebro está creciendo, expandiendo. No, cuando digo crecer no es la parte biológica, no, es el cerebro está trabajando tan bien que todo lo que produce es bueno. Entonces tú como yo desarrollemos el cerebro también de esta forma, que es no intoxicarlo. Es un cerebro óptimo en su funcionamiento, envidiable para muchos, porque funciona bien, porque está conectado con todos y no se deja llevar por el sistema que intoxica, porque funciona bien. Todos los que han investigado sobre el cerebro, yo más bien no he investigado sobre el cerebro, yo aprendo de los investigadores. Uno se da cuenta que las personas pesimistas tienen un cerebro enfermo en cuanto a su estructura. Y ve a otra persona sana y el cerebro está sano. Sana en cuanto al pensamiento y todo lo que lleve programación. Y la persona pesimista, el cerebro está todo deteriorado. Y tanto un pesimista como un optimista de verdad, de corazón y de verdad que sepa entender eso, tiene un efecto sobre el cerebro, para mal o para bien. Y las dos vidas se cambian. Una caótica, que la cambia por el bienestar, y otros que están en bienestar que cambian por lo caótico. ¿Cuál es tu vida? Entonces, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál quieres? ¿Quieres tener un cerebro bien enfermo, bien loco, bien lleno de huecos, con tumores y todo eso? Pues sigue pensando mal. ¿Quieres un cerebro perfecto? Pues cambia toda tu programación, ¿cierto? Cambia toda tu programación. Obligatorio. Cambia toda esa toxicidad que tantos años te ha carcomido. Porque esa toxicidad llena tu cerebro de bulticos, de imperfectos, de neurismas, tantas cosas que dejan que el cuerpo no funcione bien. Deja de fumar, deja de tomar, deja de intoxicarte también con todas esas drogas, con tragos, con malas palabras. Yo las uso de vez en cuando, pero para reír, pero no siento la mala palabra, porque no quiero ser ni santo, no creo en eso, pero sí me cuido. Entonces, si uno dice yo no fumo ni tomo y estoy vuelto nada y mi cerebro está para cambiar, pues es porque te estás fumando ideas que no sirven. Estás comiendo ideas que para nada te van a llevar a buenos caminos. Ahora, malas ideas, fumo malas ideas, pues posiblemente sea un consumidor de drogas. Soy el hombre más pesimista, no me quiero para nada, posiblemente sea drogo o alcohólico.
porque es que esa toxicidad mental automáticamente me lleva como consecuencia a no cuidarme y a intoxicarme cada vez más. Y eso no es bueno para la salud, para nada, porque tengo malos hábitos, porque tengo vicios. Y los vicios son unos también mentales y otros que son físicos. Tengo tantos malos hábitos, como mucha comida basura, muchos refrescos, muchos, refrescos carbonados que matan el cerebro. Y eso es no inteligencia. Ahora, si yo remato con mi pasado, que lo tengo presente y me intoxico con mi pasado, diario a diario, es que me pasó esto hace 20 años y todavía lo siento. Son heridas emocionales del pasado que nunca analicé, que no discerní, que no superé. Pues me estoy matando. Ahora, no hago ejercicios. Siempre hablo, es que estoy estresado. Es que yo solo sufro en la vida. Y lo hice sin analizar, pues está comiendo mal. Está pensando mal, está digiriendo uno cosas que no sirven para nada. Ahora, hagamos ejercicios que ya los repetí, de dieta mental, de dieta biológica. Son ejercicios. Ahora, ejercitemos los músculos, ¿cierto? Ejercitemos los pies, ejercitemos todo lo que tiene que estar fluyendo, no tiene que estar estancado, porque lo estancado se pudre y somos agua. Recordemos que el agua que no se mueve se estanca y se apicha y deja de ser, porque se contamina, no oxigena. Y si uno no oxigena, pues el cerebro tampoco, ¿cierto? Entonces todo lo que hagamos que sea por el cerebro, desde mis buenas ideas, porque es que el cerebro es el que me va a permitir comunicarme con los demás, con el mundo. Es que me va a permitir hablar aquí, el que me va a permitir socializar, el que me va a permitir abrazar, el que me va a permitir dar un beso, ¿cierto? El que me va a permitir estar aquí y en el ahora bien o mal, ¿no? Si tú logras eso, tu cerebro, si logramos eso, entender lo que estoy diciendo, literalmente y físicamente, el cerebro es sano o está destruido. Pero como vamos a escoger el camino del bienestar, desde los buenos pensamientos, pues automáticamente y físicamente el cerebro se va a regenerar. Y en absoluto tiene un proceso para regenerarse, y en ese proceso llega la sanación. Y el cerebro se rejuvenece automáticamente. Ya que si se dice que las células se están regenerando cada 7 años y son nuevas, totalmente nuevas, entonces ahí es donde debemos de aprovechar para regenerar constantemente nuestro cerebro, para que esté funcionando bien y que se expanda, ¿cierto? Pero decídelo de una vez, no lo decidas en 10 años, ya es tarde, ya estará más atrofiado que ya ni siquiera uno quiere pensar, uno no quiere cambiar, porque
muchos no tienen la capacidad de cambio. Otro poco sí. Entonces cuidemos nuestro cerebro, cuidemos nuestras ideas, pero para cuidar el cerebro tenemos que tener buenas ideas, buena vibra, mucho amor desde nosotros mismos, ¿cierto? Y así sí vamos a mejorar. Entonces esta charla te va a servir para eso. Y disfruta de este oído, disfruta de lo que se dice. Si tú disfrutas esto que estamos hablando, si tú disfrutas, si logras entender esto y haces dieta mental, dieta de ideas, dieta de alimentos y dejar los vicios, pues más próspero serás en todos los sentidos. Esto es como reflexión. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Abrazos y muchas gracias por inscribirte en mi canal y escuchar. Que estén muy bien.